Pero ¿qué sería de nosotros si Jesús no hubiera resucitado? En vez de proclamar resurrección estaban proclamando y enfocando solo en la muerte. Muchas veces, nosotros somos nuestros peores enemigos. Salimos y hablamos pobreza y nos quejamos porque no tenemos riquezas. Hablamos de la enfermedad y nos preguntamos por qué no tenemos salud. Hablamos de la derrota y luego nos preguntamos por qué no tenemos la victoria. Hablamos de la debilidad y luego nos quejamos porque no tenemos fortaleza. Debemos hablar fortaleza y la fortaleza vendrá, debemos hablar victoria y la victoria vendrá. Debemos hablar salud y la salud vendrá. Riqueza y las riquezas vendrá. Nosotros creamos el mundo que nos rodea, por las palabras que hablamos. Usted debe cambiar su mundo, por cambiando sus palabras, no dejemos que el desánimo tome lugar en nuestras vidas. Pero te tengo noticias, después de la muerte, viene la resurrección. Basta de vivir en la puerta, Dios te abre la puerta para que entres. Cuando los discípulos les fueron abiertos los ojos, reconocieron que realmente el Maestro había resucitado. Viene la resurrección de todas las cosas. Es el tiempo en que nuestros sueños muertos, nuestras ilusiones muertas, nuestras relaciones muertas, nuestras finanzas muertas, nuestra esperanza muerta vuelven a la vida otra vez. Hoy estoy aquí para decirles que en este tiempo, lo que usted declaró muerto y lo enterró en el cementerio de su soledad y dolor, ha de volver a la vida, otra vez. El día de la resurrección de todas las cosas ha llegado. Hoy empieza la resurrección de sus metas, de sus talentos, de su ministerio, de su matrimonio. Enterró su visión para la familia, enterró su esperanza para el futuro. Enterró su esperanza de prosperidad. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Pero hoy tienes fe y mientras hay fe, hay esperanza. Este es el momento que Dios ha escogido para esta iglesia, el de volver a la vida lo que hemos enterrado. Este es el tiempo de la resurrección. ¿Cómo puede esto suceder? ¿Qué debo hacer para esta resurrección? Solo creer en todo lo que Dios nos está diciendo y comenzar a accionar nuestra fe, es tiempo de resurrección. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Buscando avivamiento. Summary. Avivamiento. By Javier Buelna. Buscando avivamiento. Juan Wesley, fundador de la Iglesia Metodista. Aún los historiadores seculares respetados dicen que a través del ministerio de Juan Wesley, sus ayudantes y convertidos y el gran despertar sobre Inglaterra que resultó, Inglaterra fue librada del terrible baño de sangre que caracterizó la Revolución Francesa que ocurrió 2 años antes de la muerte de Wesley. Se dice que durante su ministerio, viajó más de 400.000 kilómetros a lomo de caballo, una distancia equivalente a dar 10 vueltas alrededor de la Tierra sobre el Ecuador, y predicó más de 40.000 mensajes. ¿Cuál fue su secreto? Él tuvo un poderoso encuentro con el Espíritu Santo. En sus propias palabras, estábamos reunidos y en constante oración, cuando alrededor de las 3 de la mañana, el poder de Dios vino poderosamente sobre nosotros, a tal grado que clamamos con un gozo excesivo, y muchos cayeron al suelo. Tan pronto, que nos recuperamos un poco de ese asombro y maravilla ante la presencia de su majestad, irrumpimos a una voz: te alabamos, oh Dios, te reconocemos como el Señor. Comillas sencillas. A partir de allí, él comenzó a predicar con una unción y poder extraordinarios, y su predicación resultaba en convicción poderosa de pecado en los corazones de multitudes de personas. Siempre al terminar su mensaje oraba pidiéndole a Dios que confirmara su palabra, que pusiera su sello sobre ella, y que diera testimonio de ella. Y Dios lo hacía así. Los pecadores sentían su culpa y clamaban a grito abierto y en gran angustia, pidiendo misericordia, bajo la influencia de la profunda convicción de su pecado. Muchos caían al suelo bajo el poder de Dios, en el momento del arrepentimiento. Unos pocos minutos después, estarían regocijándose con la seguridad de que sus pecados habían sido perdonados, y con una profunda conciencia de la paz de Cristo. En una ocasión, otro ministro le preguntó cómo hacerle para lograr que mucha gente viniera a escucharle. La respuesta de Wesley fue: si el predicador está ardiendo, los demás vendrán para ver el fuego. Charles H. Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, es el predicador más leído de toda la historia. Sus mensajes escritos llenan 63 volúmenes, con un total de 20 a 25 millones de palabras. Llegó a tener la congregación más grande existente para sus tiempos, y durante su vida, se estima que predicó a más de 10 millones de personas. Para 1865, se vendían sus
Mensajes impresos semanalmente a más de 25.000 personas y se llegaron a traducir en más de 20 idiomas. Sin embargo, él nunca fue a la universidad. Entonces, ¿cuál fue el secreto de su éxito? Él mismo lo atribuía a la unción del Espíritu Santo en su vida. Dijo, constantemente es mi oración que sea el Espíritu quien me guíe aún en las partes más pequeñas y menos importantes de los servicios. La oración era otro factor determinante. Había un salón en el sótano de su templo donde siempre había personas de rodillas, intercediendo por la iglesia. Él siempre declaraba que ese lugar era el generador de poder de la iglesia. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Declaraciones sorprendentes de Spurgeon. En cuanto a la necesidad de poder, necesitamos hombres ardiendo al rojo vivo, que irradien el fuego con tan intenso calor, que no podamos siquiera acercarnos sin sentir que nuestros corazones se están quemando, hombres como relámpagos, lanzados de la misma mano de Jehová, despedazando estrepitosamente cada cosa que se opone en su camino, hasta que llegue a su blanco, hombres impulsados por la omnipotencia. Es el poder extraordinario de Dios, no el talento, lo que trae la victoria del día. Es unción espiritual, extraordinaria, no poder mental extraordinario, lo que necesitamos. Puede ser que el poder mental llene una capilla, pero el poder espiritual llena a una iglesia con angustia del alma. Puede que el poder mental reúna una congregación grande, pero solo el poder espiritual llenará las almas. En cuanto al gozo para los ingenuos que creen que la risa santa es algo nuevo. Creo, en mi corazón, que hay tanta santidad en una carcajada que en un llanto, y que en ocasiones, la risa es mejor, porque puedo gemir, pero a la vez estar murmurando y estarme afligiendo y llevando pensamientos amargos contra Dios, mientras que, en otro momento, puedo reír de sarcasmo en contra del pecado y así dar evidencia de una santa sinceridad en la defensa